cristianos reformados, pero pelean. No, es cristiano, no, es católico, están peleando. Él dijo, ama a Dios y haz lo que quieras. Pero la gente lo malentiende. Él no está diciendo, no dijo ama a Dios y vive todo como te dé la gana. Porque si amas a Dios, vas a hacer su voluntad. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Si amas a Dios, vas a hacer lo que Él le agrada, hermano. ¿Por qué las esposas le hacen sus chiles rellenos a su esposo? No sé qué le gusta. Yo creo que es porque lo ama, porque quiere que le dé padre. Es porque lo ama, ¿no? Porque hay un chiquito, hermanos, que se enseñó el Apocalipsis. Tuvimos una clase de eso, el libro del Apocalipsis. 95 años, hermano. Hacía una coronita así, hermano, y un ciclo, caminaba apenas y ponía su Biblia, pero su mente como de 18. Él decía, el hermano decía, yo todos los días le digo a mi esposa que la amo. Así era. Y uno de los otros dos a la cosa. Pero él decía todo, y ella me dice a mí todos los días, te amo. Dos, ¿verdad? Y qué bonito, ¿no? ¿No le dice Dios a usted todos los días, te amo? Se levanta, hermano, y no sabe que Dios le ama. Abre sus ojos y no sabe que Dios le ama. Hermano, el cristiano, en el momento que Cristo viene a su vida, el amor de Dios viene a su corazón. Reconoce a Dios, reconoce a Cristo, reconoce que Él es el único que le pudo haber perdonado toda su maldad. El Señor, hermanos, hizo posible esta obra a través, Dios hizo posible a través de la obra de Cristo nuestra justificación. Dice en el Salmo 103, verso 12, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Hasta dónde puso sus pecados? ¿Qué nos dice el Señor? Lejos. Como está el oriente del occidente, lejos, separados. No hay pecado, dice el Señor. Nos limpió el Señor. Dice la Biblia en Romanos 5, los justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Uno de mis versículos favoritos. Justificados pues por la fe. Me gusta, hermanos, porque Dios no dice, a lo mejor vas a ser justificado, a lo mejor te voy a salvar. Dice, estás justificado por la fe en Jesucristo y tienes paz para con Dios. ¿Por qué no hay paz en el corazón del hombre? ¿Por qué no hay paz en nuestras vidas a veces? El hombre y la mujer sin Cristo no tienen paz. En la noche, en el día, está tranquilo, está platicando, mira la tele, está contento, escucha la radio, platica, se ríe, si no tuvo problemas ese día está contento, pero si ha escuchado la palabra y llega a su casa en la noche, los pensamientos le atacan y le dicen, arréglate. Y la Biblia nos dice en los Salmos que cuando vienes a Dios, aún tus sueños van a ser tranquilos. Vas a dormir tranquilo. Vas a dormir tranquila. ¿Por qué? Porque la paz de Dios vino a tu corazón. Porque tienes paz para con Dios por medio de la justificación de Cristo Jesús. Él te justificó. A Él corre, hermano. A Él corre, hermana. Si no hay paz en tu corazón, corre a Cristo. Corre al Señor. Agárrate del Señor. Agárrate y no lo dejes ir hasta que te bendiga. Así como agárrate fuerte del Señor y confía en la obra de Él. Cuando falles, hermano, no confíes
haciendo la obra. Eres tú el que estás haciendo lo bueno y te sientes bien mientras haces lo bueno. Pero el día que fallas, ya no sigo delante del Señor. No, si eres salvo, ven a Cristo y pon ese pecado en el Señor y confía en su obra, confía en Él, confía en lo que Él hizo, no en tus fuerzas, hermano. Confía en Dios, confía en el Señor. Este Cordero, hermano, es suficiente. Es suficiente el sacrificio del Señor. ¿Por qué, hermano? Es que nosotros queremos acabar la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque no nos rendimos a su amor. No nos rendimos al amor de Cristo. No creemos tal vez que Cristo nos ama. No es cierto que cuando fallamos, ¿qué hacemos, hermanos? Como humanos, ¿qué hacemos? No queremos llorar. No queremos ni siquiera venir al Señor porque pensamos que Dios no nos va a contestar. Hermano, tú no puedes hacer que Dios no te ame. No puedes sorprender a Dios. No puedes. Eres Dios. A mí siempre me llena, lo he dicho varias veces, me llena de me emociona pues saber que Dios desde antes de la fundación del mundo ya me conocía y ya sabía toda mi vida, todo lo que yo iba a hacer, todos los pecados que iba a cometer, todas las blasfemias que iba a hablar de su nombre, y aún así Él vino a mi vida y mandó gente que me hablara, y a mi esposa, a muchas personas, para que yo viniera a conocerle. ¿Usted cree que yo me puedo sorprender? Cuando hago algo mal, cuando fallo delante del Señor, yo no puedo sorprenderle. Él ya sabe toda mi vida completa. Todo sabe el Señor. Y cuando nosotros pensamos así, pensamos que Dios podemos sorprenderle. No, hermano, ven a Cristo. Lo primero que tienes que hacer cuando algo fallas en tu corazón, o haces algo mal, y gritaste a tu esposa, le gritaste a tu esposa, y gritaste a tus hijos, y tuviste un pensamiento sucio, qué sé yo, ven a Cristo. ¿Sabes cuándo se te van a quitar los pensamientos sucios, varones y hermanas? Hasta que el Señor te glorifique. Porque somos criaturas caídas y somos criaturas que siempre vamos a batallar con el pecado hasta que venga nuestra santificación final. Pero con esto no estoy diciendo que tú tienes luz verde, porque si Dios te llamó, Dios te santificó, Dios te sacó del pecado, Dios te lavó, te apartó para Él. Y si Dios te lavó para Él, tú estás en un proceso, hermano, de santificación. Estás creciendo en el Señor. ¿Y quién te está santificando? Dios. ¿Cómo te está santificando? A través de su palabra, a través de la oración, a través de las prédicas de los pastores, de los hermanos que predican la sana doctrina. Así te santifica Dios. Hermanos, la voluntad de Dios, ¿sabes cuál es? Tu santificación. Eso dice la Biblia. ¿Qué es su voluntad? Nuestra santificación. Que nosotros nos está santificando, y va a llegar el momento, hermanos, que jamás va a pasar durante toda la eternidad un solo mal pensamiento por tu. No, yo quiero eso, hermano. Yo quiero eso para mí. Yo no quiero pecar, yo no quiero ofender a Dios. Y cuando venga nuestro Señor, jamás vamos a ofender ya con un mal pensamiento a nuestro Dios.
Nuestros cuerpos van a ser glorificados. Ya no vamos a tener enfermedad. Ya no vamos a tener nada que nos detenga de adorar a nuestro Dios. Vamos a estar totalmente y completamente limpios delante de Dios. 100%. Sirviendo al Señor, adorando a Dios por el resto de la eternidad. Les digo, mis hermanos, les decía el miércoles, hermanos, estamos estudiando Apocalipsis y vemos a los 24 ancianos adorando al Señor. Y vemos a los adorando al Señor. Y vemos a todos los que están ahí en el cielo, están adorando al Señor. Y en eso llega Jesucristo. Y los 24 ancianos se postran delante de Él y tiran sus coronas, adorando al Señor. Y aquí en las iglesias la gente no puede estar más de una hora en la iglesia. Y quieren ir al cielo por toda la eternidad. ¿Qué crees que vas a hacer? ¿Qué piensas que vas a hacer en el cielo? Adorar a Dios. Servir a tu Dios por el resto de la eternidad. Eso vamos a hacer, hermanos. Eso vas a hacer. Los 24 ancianos tiraban sus coronas. No hay rey más que Cristo en el cielo. Todas las coronas tiradas en el suelo cuando el rey apareció. Y todos adorando al Señor, los 24 ancianos adorando al Señor. Hermanos, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, estás limpio. Estás limpio. No hay más pecado. No hay más pecado. Nosotros, el hombre, la mujer que quiere acabar la obra de Cristo es porque no se rinde a la obra completa del Señor. No cree que lo que hizo Cristo es suficiente. No cree que Cristo fue clavado en esa cruz y fue suficiente. No cree que el Él venir a este mundo y hacer lo que hizo es suficiente. No cree en esa obra completa. No entiende que Cristo pagó por los pecados presentes, pasados y futuros. El que no es cristiano lo va a interpretar así. Oh, Cristo pagó por mis pecados futuros, pues puedo hacer lo que quiera. El inconverso lo raciocina de esa manera. El Hijo de Dios lo entiende así. Cristo murió por mí. Él es el Hijo de Dios. Él sufrió por mis pecados en esa cruz. Él resucitó al tercer día. Él es Dios. Por lo tanto, tengo que vivir mi vida de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a lo que a Él le agrada, y voy a vivir mi vida lo más santo que yo pueda para el Señor. Así lo razona un cristiano, ¿verdad? Le digo esto porque, miren, hermano, es chistoso. Cuando vienen los varones que no son cristianos y por cualquier cosa les toca, parece que les toca siempre que la mujer se somete al varón, les encanta ese versículo. Y luego se van a su casa y lo primero que le dicen a su esposa es: el pastor dijo que te tienes que someter, ¿verdad? Y luego las hermanas me dicen: ¿en serio, hermano? Me hablan: hermano, yo predico esto y mi esposo, bueno, ahí dice la Biblia, pues reclámele a Dios, ¿verdad? Y hermano, pero lo que no piensan es, quieren que su esposa se someta, pero no quieren dejarse borrachos. Son mujeriegos, son borrachos, son hijos de Satanás, pero mi esposa se tiene que someter, ¿verdad? Hermanos, el cristiano de verdad no exige sometimiento de su mujer, porque sabe que si su mujer cristiana no se somete es porque está en rebeldía. Y la mujer cristiana sabe que su esposo no está caminando conforme a lo que el Señor pide y le pide sometimiento y él está mal, sabe que su esposo está en rebeldía. Lo saben, lo saben los dos, ¿verdad? Cuando estamos bien delante del Señor, cuando entendemos lo que dice la palabra, hermanos, el no cristiano inmediatamente se va a los versos que le gustan, ¿verdad? El vino alegra el corazón. Cuando le dicen:
pecado. El vino alegra el corazón. Nos aprendemos, ¿verdad? Nos aprendemos esos versos. Nos aprendemos la mujer de eso. Nos aprendemos el vino alegra el corazón. Eso no, eso. Con todo y verso y número y todo. Hasta la hoja, qué página está. Se aprende, ¿verdad? No, hermano, el cristiano de verdad, el que ha sido limpiado su pecado, entiende que ahora vive para Cristo. Hermano, Dios es el que borró tus pecados. Mira lo que dice Isaías 43:25. Dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿No es un descanso ese, hermano? ¿No descansa al escuchar estas palabras? Si usted vino a Cristo y Dios le dice, Dios, ¿verdad? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi nombre, para mi honra, para mi gloria, dice el Señor, y no me acordaré de tus pecados. Muchas veces, hermanos, los cristianos tienen pecados que cometieron hace 20 años. Y siempre están con que si Dios le habrá perdonado ese pecado. Y es que yo hice esto hace 20, 15 cuántos años. Si Dios te perdonó, la Biblia dice que Él borró tus rebeliones y que nunca más. ¿Qué quiere decir nunca, hermanos? En el griego nunca significa nunca, ¿verdad, hermanos? Nunca te va a acordar de tus rebeliones, nunca más. Si has venido a Cristo, hermano, eres libre. Hermana, eres libre. No hay pecado en tu vida, no hay pecado en tu corazón. ¿Para qué dice la Biblia? Porque perdonaré la maldad de tus pecados, nunca me acordaré más, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Jeremías 31:34. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 8:12. Hermanos, entonces si vemos la promesa del Señor es que nunca más se va a acordar de tus pecados, hermano, hermana. Nunca más. Eres libre si estás en Cristo. Si estás en Cristo, eres amada. Si estás en Cristo, eres amado. Si estás en Cristo, nueva criatura eres. El cristiano es libre, hermano. Nunca más está en adicciones, en porquerías. Y si fallas, Dios le limpia y le restaura, hermano. Hermano, ¿qué hacer si usted falla al Señor? Bien rápido, reconozca su pecado. Juan 1:9. Descansa en Cristo, que es tu abogado. 1 de Juan 2:1. Permanece en Él y en sus mandamientos. 1 de Juan 2:3. Recuerda que Cristo pagó por tus pecados. 1 de Juan 2:2. Justificación, propiciación, redención. Hermanos, Él pagó por tus pecados, te redimió, te lavó, te limpió. La Biblia dice que vengas a Cristo. Juan, viene el Señor, lo ve venir y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que no le conocía, que fue manifestado en Israel y por eso vino él bautizando con agua. Dice que también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre que veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Juan bautizaba en agua, Cristo te bautiza con el Espíritu Santo. Vamos a hablar la semana que entra de esto. Hay más cosas que aprender de aquí, pero yo hoy creo que necesitamos enfocarnos en lo que Cristo hizo, en que Él es el Cordero
sin mancha y sin contaminación. Es el Cordero de Dios que quita, hermanos, quita el pecado del mundo. Váyanse a 1 de Pedro, vamos a terminar con esto. 1 de Pedro 1, 18 a 21. ¿Ya tienen? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a seguir leyendo. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente en corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta palabra que dice el rey Pedro está en Isaías 40, hablando también de la profecía de Juan, que iba a venir Juan, y habla de esas mismas palabras en Isaías 40. Si usted lo quiere ver después. Dice el Señor que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Le está diciendo a los judíos, ¿verdad? Le está diciendo a Pedro, ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿De cuál vana manera? ¿De qué le está diciendo? De todos esos sacrificios que ustedes hacían, de todos esos días que ustedes guardaban, de todas esas cosas que ustedes hacían para agradar a Dios. Esas cosas son vanas, dice son cosas corruptibles, como el oro, como la plata. Hermano, a Dios no le interesan tus obras, para nada. A Él no le interesa que tú vengas aquí y estés 2 horas. Si no eres salvo, no le importa. Si tú no has venido a Cristo, tus cantos no los oye Dios. Al pueblo de Israel les dijo, estoy cansado de sus cánticos. ¿No le dijo así? En cierta ocasión estaban los músicos cantando, estaban a todos, grababan y tenían sus cánticos, y estaban haciendo sus cosas, y se viene alguien y les dice, y les lee ese versículo, estoy cansado de sus cánticos. Y el pastor se ofendió. Se ofendió porque dijo esas palabras. Hermano, ¿por qué se ofende una persona cuando el Señor dice, estoy cansado de tus cánticos? Porque no dice Él, dice el Señor. ¿Por qué se ofende a la persona? Porque sabe que no está cantándole a su Dios con su corazón, porque sabe que no es sincero. Hermano, ¿sabe quién es sincero cuando canta? Aquel que está cantando y que su mente se va por X razón y viene al Señor y dice, perdóname Señor, y sigue cantando. Ese es alguien del cual Dios recibe alabanza. Pero aquellos que vienen y su mente anda por allá en las novelas, qué sé yo, donde anda su mente, y se puede empieza a cantar, o sea, Señor, tu sangre preciosa, y luego su mente se vuelve a ir y vuelve otra vez, y no siente nada en su corazón de compunción en su corazón, con la alabanza no la recibió Dios. ¿No recibió? ¿Por qué? Porque no vino a adorar. Dios entiende que nuestra mente es buena, o se va, o nos distraemos por cualquier cosa, pero si sabe que le pides perdón al Señor, aquí estoy. Dios recibe tu alabanza, porque eres una persona que el Espíritu Santo está trabajando en su vida.
Pero si vienes y no le importa tus vanas maneras de vivir, no le importan tus obras, no le importa tu dinero, hermano. A Dios no le importa que tú vengas aquí y dejes $100,000 y tu corazón no es puro delante del Señor. No le importa todo. Dios quiere todo de ti, hermano. Si tú vienes a Dios y le das $1 y sabe Dios qué es lo único que tienes, Dios lo recibe como si le hubieras dado $20 millones. Cuando tú lo das con todo tu corazón. No dice la Biblia, no. Cada uno de ellos como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, ¿verdad? Porque Dios ama al dador alegre, hermano. El apóstol Pedro nos dice que fuimos rescatados de esa buena manera de vivir, le dice al pueblo de Israel, y nosotros igual nos queda en este versículo, muchos de nosotros, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, porque nosotros, mis hermanos, ustedes y yo, gentiles, no teníamos ni ley, no sabíamos leyes, no sabíamos que Dios tenía una ley, no sabíamos nada de la ley de Dios y vivíamos como nos daba la regalada gana, en nuestros pecados y en nuestros deleites, y vivíamos en nuestra vana manera de vivir, y Dios nos lavó no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con eso te lavó el Señor, hermano, con la sangre preciosa de Jesucristo. Con ese cordero sin mancha, dice el apóstol Pedro, y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo estaba destinado Cristo a morir por ti, hermano? ¿Desde cuándo? Desde antes de que este mundo fuera hecho. Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar y que tú ibas a nacer yo en 1967 y Dios preparó a su Hijo Jesucristo para salvarme a mí. Quiero a ese en mi reino, y mandó a su Hijo. Quiero a ella en mi reino, y mandó a su Hijo. Mandó a su Hijo, hermano, a morir por ti en esa cruz. Vive para Cristo. Vive para Dios. Vive para el Señor. Deja tus maneras de vivir que recibiste del mundo, de quien sea que la hayas recibido. Deja tu vida y ven a Cristo. Si tú no conoces al Señor, si Cristo no es tu Señor, si el Señor no ha venido a morar en tu corazón, ven a Él hoy, pídele perdón, arrepiente de tus pecados. Él vino y murió en esa cruz y resucitó al tercer día. Y si tú crees eso y si te arrepientes de tus pecados, si crees en Cristo, Él te va a salvar. Él te salva porque Dios no rechaza a nadie que viene a Él, porque Él mismo te trae. Él mismo te atrae a Él mismo. Él es el que hace todo, hermanos. Él es. No confíes más en ti, confía en Él, confía en Cristo, confía en el Señor, confía en ese cordero sin mancha y sin contaminación, confía en la sangre de Cristo, como allá los judíos en la Pascua pusieron los dinteles en las entradas de las puertas, pusieron la sangre y Dios pasó. Si tú estás cubierto con la sangre de Cristo, Dios te mira limpio, santo, justo delante de Él, justificado delante del Señor. Ven a Cristo. Deja ya de jugar. Dejémonos ya de jugar. Ven a Cristo, ven al Señor. Ahí donde estás sentado, arrepiéntete delante del Señor. Ven al Señor, hermano. Hacen falta hombres, hacen falta mujeres que amen al Señor, que verdaderamente se pongan serios en seguir a Cristo. Tal vez te cueste la vida, tal vez te cueste tus amigos, tus familiares, a lo mejor hasta tu trabajo. Pero Cristo es
suficiente. Cristo es suficiente para tu vida. Hermano, ven a Cristo. Joven, ven a Cristo. Hermana, ven a Cristo. Hermano, ven a Cristo. Varón, hembra, niños, vengan a Cristo. Él es el